Fueron solamente apenas unos 300 años, pero dejaron una marca imborrable en la historia. Los vikingos eran comerciantes, eran agricultores, eran guerreros, eran exploradores, y han inspirado fascinación y temor a lo largo de siglos. Sin embargo, uno de los mitos más extendidos sobre ellos, quizás no supieras que era totalmente falso. Esa imagen del vikingo con un casco adornado con cuernos es una de las imágenes más icónicas de la cultura popular, desde ilustraciones en libros infantiles hasta películas o series de televisión. Esta representación ha perdurado en la imaginación colectiva a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, la realidad histórica es muy diferente. Los vikingos nunca llegaron a usar cascos con cuernos en combate, y la creencia de que lo hicieron es simplemente producto de una serie de malentendidos históricos y representaciones artísticas erróneas. Y en este vídeo vamos a explorar lo que es el origen de ese mito, su difusión a lo largo del tiempo y el impacto que ha tenido en la percepción de la cultura vikinga. El mito de los cascos con cuernos tiene sus raíces en un error arqueológico. Durante el siglo XIX, un arqueólogo descubrió un casco junto con dos objetos en forma de cuerno en una excavación. Y en lugar de interpretarlos correctamente, que eran vasos para beber, el arqueólogo asumió que estos cuernos debían ir adheridos al casco, y esto le llevó a la propagación de la idea de que los vikingos los usaban en la guerra. Sin embargo, no existe ninguna evidencia arqueológica que haya confirmado el uso de cascos con cuernos en contextos bélicos. Además, la popularización de esta imagen se debe en gran parte al pintor sueco Gustav Malmström, que en 1820 representó a los vikingos con cascos con cuernos para enfatizar su ferocidad y asociarlos con la imagen demoníaca de seres bárbaros y salvajes. Su trabajo influyó en numerosas representaciones artísticas posteriores y ayudó a consolidar lo que es este estereotipo de la cultura popular. A pesar de ello, nunca se han encontrado ninguna prueba de la existencia de este tipo de cascos en la realidad histórica. Otras representaciones artísticas previas también influyeron en lo que es la difusión del mito. Durante la época romántica del siglo XIX, el creciente interés por la literatura nórdica medieval llevó a lo que es la reedición ilustrada de algunas sagas nórdicas, por ejemplo, la saga de Frithjof. Y en estas ilustraciones los vikingos aparecían con cascos decorados con cuernos para conferirles un aspecto mucho más fiero y más romántico, por así decirlo. Asimismo, uno de los ejemplos más influyentes de la ópera, El ocaso de los dioses de Richard Wagner, los personajes nórdicos también aparecían con cascos decorados con cuernos. Y al final, ¿qué sucede? Que estas imágenes lo que hacen es afianzar en el imaginario colectivo esta idea y se replica en diversas expresiones culturales a lo largo del tiempo. En definitiva, y que quede claro, los hallazgos arqueológicos han demostrado que los vikingos utilizaban cascos simples de hierro, diseñados para la protección en combate. La mayoría de los cascos encontrados son de tipo cónico, algunos incluso con protección nasal, similares a los utilizados en otras culturas guerreras de la época. No se han hallado cascos con cuernos en contextos vikingos de batalla, y esto refuerza la idea de que esta imagen es una invención posterior. Y me podrás decir, pero yo sí he visto cascos con cuernos, y además parecían vikingos. Sí, a ver, los cascos con cuernos sí existieron en otras culturas, pero eran utilizados en ceremonias o rituales religiosos, no en combate. Por ejemplo, en la Edad de Bronce, algunas culturas del norte de Europa usaban cascos con adornos similares, probablemente para propósitos ceremoniales. Un ejemplo relevante es el descubrimiento en 1942 de los cascos de Vixo, en Dinamarca. Estos cascos encontrados en un pantano cerca de la ciudad de Vixo datan aproximadamente del 900 a.C., mucho antes de la era vikinga. Como he dicho al principio, la era vikinga está muy acotada a 300 años y es muy posterior a este momento. Estos cascos estaban adornados con cuernos y presentaban diseños que representan ojos y picos de aves. Sin embargo, como he comentado, estudios recientes sugieren que estos cascos al final pertenecen a la Edad de Bronce y además tenían un propósito más ceremonial o simbólico que no militar. Y diréis, vale Damián, cascos con cuernos no, pero yo he visto cuernos. Sí, también. En el caso de los vikingos, los cuernos tenían un uso totalmente distinto. Se empleaban exclusivamente para beber. Hay numerosos hallazgos arqueológicos que han demostrado que los vikingos utilizaban cuernos de animales que habían vaciado y tratado para usarlos como recipiente, por ejemplo para consumir bebidas como hidromiel o cerveza, pero nunca como parte de indumentaria de guerra. A pesar de la falta de evidencia histórica, la imagen de los vikingos con cascos con cuernos se ha consolidado en la cultura popular. Durante el siglo XX, la industria del entretenimiento ha contribuido a reforzar este estereotipo, ya sean películas, cómics, caricaturas, producciones televisivas, han continuado representando a los vikingos con estos cascos llamativos, contribuyendo a lo que es la perpetuación del mito. Un ejemplo notable
es la representación de los vikingos en historias como Hagar el Horrible o en películas como Los Vikingos de 1958, donde el casco con cuernos se volvió un elemento distintivo. Incluso en el mundo del deporte y en la mercadotecnia, la imagen del vikingo con cuernos ha sido ampliamente utilizada. Por ejemplo, equipos deportivos como los Minnesota Vikings han adoptado este icono, reforzando mucho más la imagen errónea en la mente del público. Y este fenómeno al final es un claro ejemplo de cómo una representación inexacta de la historia puede afianzarse hasta convertirse en una verdad aceptada por todos. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues al final el mito del casco con cuernos no solo ha generado una percepción errónea de los vikingos, sino también ha distorsionado la comprensión de su cultura y su legado. La imagen de los vikingos como bárbaros salvajes y guerreros brutales al final ha eclipsado otros aspectos importantes de su civilización, como por ejemplo su avanzada navegación, el comercio, las complejas estructuras sociales y políticas. Los vikingos al final no solo eran invasores y guerreros, sino también comerciantes, exploradores y colonizadores que dejaron una huella significativa en lo que es la historia de Europa y más allá. Su influencia en la cultura, en la política o en la economía medieval es un campo de estudio fascinante que merece ser analizado con una mayor precisión y libre de estereotipos que, por desgracia, han perdurado a lo largo de los siglos. En conclusión, la idea de que los vikingos usaban cascos con cuernos no es más que un mito arraigado en errores arqueológicos, representaciones artísticas inexactas y su difusión en la cultura popular. La falta de evidencia arqueológica que respalde la imagen de los vikingos con cascos con cuernos nos debería obligar a replantearnos cómo entendemos y representamos la historia. Es importante fomentar un enfoque mucho más preciso sobre los vikingos, basado en datos históricos y arqueológicos, para evitar lo que es la perpetuación de estereotipos inexactos que nos alejen de la realidad, ¿no? Y al cuestionar los mitos históricos y buscar la verdad detrás de ellos, podemos obtener lo que es una comprensión más rica y matizada de las civilizaciones del pasado.